Bienvenidos. Hoy vamos a estudiar de manera detallada la ascariasis, siguiendo exactamente el orden de las imágenes. Iremos desde las características del parásito y sus huevos, pasando por el ciclo de vida y la patogenia, hasta la migración de los adultos y las principales manifestaciones clínicas, diagnóstico, prevención y tratamiento. La idea es entender no solamente qué ocurre, sino por qué ocurre y cómo se relaciona cada etapa del ciclo con la enfermedad que puede producir. Imagen 1. Agente causal. La ascariasis está producida por Ascaris lumbricoides, un nemátodo intestinal de gran tamaño. Cuando hablamos de nemátodo nos estamos refiriendo a un gusano de cuerpo alargado y cilíndrico. En la imagen se observa que existe una diferenciación clara entre la hembra y el macho, tanto por el tamaño como por la forma del extremo posterior. La hembra es más grande. Puede medir aproximadamente entre 20 y 30 centímetros de longitud y entre 3 y 6 milímetros de diámetro. El macho es algo más pequeño, con aproximadamente 15 a 20 centímetros de longitud y entre 2 y 4 milímetros de diámetro. Por tanto, una característica importante es que existe dimorfismo sexual, es decir, la hembra y el macho tienen características morfológicas diferentes. El color del parásito adulto puede ser rosado o blanco amarillento. Esta apariencia se observa en los gusanos adultos que viven dentro del intestino. Una de las mejores formas de distinguir al macho de la hembra es observar el extremo posterior. En la hembra, el extremo posterior es recto. En cambio, en el macho, el extremo posterior está curvado y presenta espículas quitinosas retráctiles. Estas espículas participan durante la copulación, permitiendo que el macho se mantenga relacionado con la hembra durante el proceso reproductivo. Localización y características del adulto. El hábitat principal del adulto es el intestino delgado. Este punto es importante porque allí es donde finalmente madura el parásito y donde permanece durante la fase adulta de la infección. Los adultos no tienen órganos especiales de fijación, es decir, no poseen estructuras que los anclen directamente a la mucosa intestinal. A pesar de eso, logran mantenerse dentro del intestino gracias a su potente musculatura y a sus movimientos contra las paredes intestinales. Esto explica por qué los gusanos pueden desplazarse. No están pegados permanentemente a un solo lugar. Además, cuando existen varios adultos dentro del intestino, pueden enrollarse entre ellos y formar verdaderos nudos. Este fenómeno será muy importante más adelante porque una gran cantidad de gusanos entrelazados puede ocasionar obstrucción intestinal. Los adultos también pueden eliminarse del organismo. En determinadas circunstancias pueden salir espontáneamente o pueden ser eliminados junto con las materias fecales. Aparato digestivo. El aparato digestivo del parásito comienza en una boca anterior. Esta boca posee 3 labios prominentes, característica morfológica que se destaca en la imagen. Después de la boca continúa el esófago y posteriormente un intestino alargado y aplanado. En la hembra, el aparato genital ocupa una parte importante de la cavidad corporal. Presenta 2 ramas uterinas, una se dirige hacia la vagina y la otra se extiende hacia la región posterior del cuerpo. En el macho, los órganos genitales tienen una disposición diferente y desembocan en la porción intestinal terminal, a nivel de la cloaca. Por tanto, existe una clara diferencia anatómica entre los aparatos reproductores masculino y femenino. Ciclo y supervivencia del adulto. Los adultos viven aproximadamente un año. Después de este periodo pueden morir espontáneamente. Esto significa que la permanencia de un mismo ejemplar adulto dentro del intestino no es indefinida. Otro concepto fundamental es que no existe reproducción del parásito dentro del intestino en el sentido de que los huevos eliminados no originan directamente nuevos adultos dentro de la misma persona. Para producir una nueva infección, los huevos deben salir al ambiente y posteriormente ser ingeridos. Por esta razón, las nuevas infecciones se producen mediante la ingestión de huevos que previamente fueron eliminados en las materias fecales. Huevos fecundados. Los huevos fecundados pueden tener una forma ovalada o redondeada y presentan un tamaño aproximado de 60 micras. Estos huevos poseen 3 membranas. Existe una membrana externa mamelonada, que tiene una superficie irregular característica, y 2 membranas internas lisas. En su interior se encuentra una célula fecundada que posteriormente dará origen a la larva. Este punto es esencial porque el desarrollo larvario ocurrirá posteriormente cuando el huevo permanezca en condiciones ambientales adecuadas. Los huevos son eliminados con las heces. Pueden presentar una coloración café debido a la pigmentación producida por la bilis. Además, son estructuras resistentes, lo que les permite permanecer en el ambiente durante periodos prolongados. Huevos no fecundados. Los huevos no fecundados tienen características diferentes. Suelen ser más grandes y más alargados. Sus protuberancias externas pueden ser irregulares o incluso estar ausentes. Generalmente poseen una sola membrana. La diferencia entre huevos fecundados y no fecundados también tiene importancia diagnóstica. Cuando se encuentran huevos fecundados en las materias fecales, esto indica que existen hembras dentro del intestino. En cambio, si una persona tiene únicamente gusanos machos, no habrá producción de huevos y, por lo tanto, no se encontrarán huevos en las materias fecales. Este detalle permite comprender por qué la ausencia de huevos no necesariamente significa que sea imposible la presencia de algún adulto macho.
Especies relacionadas. Existen otros ascáridos que parasitan animales. Uno de ellos es Ascaris suum, relacionado principalmente con el cerdo. Morfológicamente es muy parecido a Ascaris lumbricoides, hasta el punto de que resulta difícil diferenciarlos únicamente por su apariencia. También se menciona Tosocara, parásito relacionado con perros y gatos. Puede infectar al ser humano y producir un síndrome de larva visceral. Sin embargo, en el ser humano no completa normalmente todo su desarrollo hasta convertirse en un adulto, como ocurre con Ascaris lumbricoides. Imagen 2. Ciclo de vida. Ahora debemos conectar las características del parásito con su ciclo biológico. Este ciclo es fundamental porque permite entender por qué la infección comienza en el intestino, posteriormente afecta los pulmones y finalmente vuelve nuevamente al intestino. Los huevos salen del organismo humano junto con las heces y llegan al suelo. Allí comienza el proceso de embrionamiento. Para que este desarrollo ocurra adecuadamente deben existir condiciones ambientales favorables. La imagen señala principalmente un suelo húmedo y sombreado, con temperaturas aproximadas entre 15 y 30 grados C. En esas condiciones, durante aproximadamente 2 a 8 semanas, dentro del huevo se desarrolla una larva. Cuando este proceso ha ocurrido, el huevo se convierte en un huevo infectante. Además, puede permanecer en ese estado durante varios meses. La infección humana comienza cuando la persona ingiere por vía oral estos huevos larvados. Por tanto, lo que entra al organismo no es inicialmente un gusano adulto, sino un huevo que ya contiene una larva desarrollada. Cuando el huevo llega al intestino delgado, eclosiona y libera la larva. La larva no permanece inmediatamente allí para transformarse en adulto. Primero atraviesa la pared intestinal, después alcanza los capilares y entra en la circulación venosa o linfática. Posteriormente llega al corazón derecho y desde allí continúa hacia los pulmones. Este desplazamiento explica por qué una infección causada inicialmente por un parásito intestinal puede generar síntomas respiratorios. Una vez que la larva alcanza el pulmón, atraviesa los capilares y la pared alveolar. Posteriormente permanece aproximadamente 10 días en los alvéolos. Durante esta estancia pulmonar realiza 2 mudas y aumenta de tamaño. Las mudas representan etapas de crecimiento y transformación necesarias antes de continuar con su desarrollo. Después, la larva asciende a través de las vías respiratorias, pasa hacia la laringe y posteriormente hacia la faringe. Cuando llega a la faringe es deglutida, por eso el parásito vuelve a entrar en el aparato digestivo. Después de ser tragada, la larva resiste el paso a través del contenido gástrico y finalmente vuelve al intestino delgado. Una vez allí completa su maduración y se transforma en adulto. Por tanto, el ciclo dentro del organismo humano incluye una primera llegada al intestino, una migración hacia los pulmones, un ascenso por las vías respiratorias, una nueva deglución y finalmente el retorno al intestino delgado. Desde la ingestión del huevo infectante hasta el regreso del parásito al intestino transcurren aproximadamente 17 días. Hasta alcanzar el estado adulto pasan aproximadamente 1,5 meses. El período prepatente, que corresponde al tiempo desde que se ingiere el huevo hasta que pueden detectarse huevos producidos por una hembra adulta en las materias fecales, es de aproximadamente 2 meses. Una vez convertidos en adultos, los parásitos pueden vivir aproximadamente 1 año. La hembra posee una enorme capacidad reproductiva. Puede producir aproximadamente 200.000 huevos al día. Esta gran cantidad de huevos favorece que la infección alcance una frecuencia elevada en zonas endémicas. También debe recordarse que algunos adultos pueden abandonar su localización intestinal normal y migrar hacia otros lugares del organismo. Cuando esto ocurre pueden producir lesiones importantes. Enfermedad y patogenia. Fase larvaria. Durante la fase larvaria, las lesiones iniciales se producen principalmente en los pulmones debido al paso de las larvas por este órgano. Sin embargo, durante la migración también pueden aparecer alteraciones en el hígado. Entre ellas se mencionan hemorragia, inflamación e hipereosinofilia. Esto significa que el daño no depende solamente de la presencia física del parásito, sino también de la reacción inflamatoria que produce el organismo frente a su paso. Lesión pulmonar. La lesión pulmonar ocurre cuando las larvas atraviesan los capilares y posteriormente la pared alveolar. Durante ese proceso pueden romper pequeños vasos y estructuras alveolares. Como consecuencia aparecen hemorragia e inflamación. Si la infestación es masiva, el daño puede ser mucho mayor y producir el denominado síndrome de Loeffler. En este síndrome aparecen múltiples lesiones alveolares y existe abundante exudado inflamatorio y hemorrágico dentro de las zonas afectadas. En la radiografía pueden observarse opacidades pulmonares diseminadas. Una característica importante es que estas opacidades son transitorias o fugaces, es decir, pueden cambiar o desaparecer en un periodo relativamente corto. Algunas larvas no siguen exactamente el ciclo pulmonar habitual. Pueden desviarse, atravesar capilares hepáticos y alcanzar la circulación general. Una vez en la circulación pueden llegar a distintos órganos. Cuando quedan atrapadas en estos tejidos pueden producir granulomas de cuerpo extraño,
porque el organismo intenta aislar el material parasitario mediante una respuesta inflamatoria localizada. Fase intestinal del adulto. Cuando finalmente el parásito adulto queda localizado en el intestino delgado, comienza otra forma de lesión. El gusano puede producir irritación de la mucosa intestinal mediante sus movimientos y por la presión asociada a su gran tamaño. Esta irritación puede manifestarse principalmente como dolor abdominal. Cuando la cantidad de parásitos es abundante, varios adultos pueden entrelazarse entre sí y formar nudos. Estos conglomerados pueden impedir el paso normal del contenido intestinal y ocasionar una obstrucción intestinal. Este problema tiene especial importancia en niños. Imagen 3. Migración de adultos. Los adultos normalmente permanecen en el intestino delgado, pero tienen capacidad de desplazarse hacia otras estructuras. La localización ectópica más frecuente señalada en la imagen corresponde a las vías biliares. También pueden migrar hacia las vías pancreáticas, las vías respiratorias, la boca, el apéndice, las fosas nasales y otros lugares. Esto demuestra que las complicaciones de la ascariasis no dependen únicamente de la carga parasitaria intestinal, sino también de la capacidad de los adultos para introducirse en conductos y órganos donde pueden producir obstrucción e inflamación. Migración pancreática. Cuando un adulto entra en las vías pancreáticas puede producir enfermedad grave. Una de las complicaciones señaladas es la pancreatitis. En este caso, la migración del gusano hacia estructuras pancreáticas altera el funcionamiento normal de los conductos y puede desencadenar inflamación pancreática. Ascariasis biliar. La migración hacia las vías biliares constituye una de las localizaciones extraintestinales más importantes. Para su diagnóstico se mencionan dos métodos, la endoscopia digestiva y la ecografía. Cuando el gusano invade el colédoco puede producir una obstrucción biliar. Esta obstrucción puede ser transitoria si el propio parásito se retira espontáneamente y vuelve a salir del conducto. Sin embargo, si permanece allí puede producir irritación mecánica, obstrucción persistente y favorecer una infección secundaria. La combinación de estos factores puede producir colangitis. En cuadros intensos puede aparecer incluso una colangitis supurativa asociada con formación de abscesos. Una hembra puede penetrar profundamente dentro de las vías biliares y depositar huevos. Estos huevos pueden llegar al parénquima hepático y provocar una reacción de cuerpo extraño con formación de granulomas. Granuloma hepático. Estos granulomas pueden observarse como pequeños nódulos blanco-amarillentos de aproximadamente 1 a 3 milímetros. Histológicamente presentan un centro necrótico. Alrededor pueden encontrarse eosinófilos, células mononucleares y células gigantes. Esta combinación representa la reacción inflamatoria del organismo frente a estructuras del parásito. El granuloma también puede quedar rodeado por tejido fibroso. En algunos casos puede observarse el inicio de la embriogénesis del huevo dentro de la lesión. La imagen menciona que el espacio claro que puede observarse alrededor del huevo en una preparación histológica puede deberse a una retracción producida durante la fijación del tejido. Por eso no necesariamente representa un espacio que estuviera realmente presente de la misma manera dentro del hígado vivo. Cuando existen estos granulomas en el hígado, el conjunto de lesiones puede constituir una hepatitis granulomatosa. También puede ocurrir que un adulto muera dentro del hígado. El tejido situado alrededor puede sufrir necrosis y convertirse en un foco susceptible de infección secundaria. Si esta infección progresa, pueden llegar a desarrollarse abscesos macroscópicos. Además, los huevos o fragmentos de los parásitos que quedan dentro de los conductos biliares pueden actuar como un núcleo alrededor del cual se depositen materiales. De esta manera pueden participar en la formación de cálculos coledochianos o cálculos intrahepáticos. Ascariasis peritoneal. Otra complicación es la llegada de los parásitos a la cavidad peritoneal. Esto puede ocurrir cuando atraviesan una perforación intestinal o cuando existe una ruptura del apéndice. Si huevos de Ascaris llegan a la cavidad peritoneal, pueden desencadenar nuevamente una respuesta granulomatosa. Estos granulomas pueden parecerse a los granulomas hepáticos y clínicamente pueden llegar a simular una tuberculosis peritoneal. También pueden aparecer fístulas hacia el exterior. A través de estas comunicaciones anormales pueden llegar a migrar parásitos adultos. Imagen 4. Manifestaciones clínicas generales. La ascariasis puede ser completamente asintomática. Esto es especialmente posible cuando la infección es leve. Por tanto, tener el parásito no significa necesariamente presentar síntomas evidentes. Las manifestaciones pueden aparecer en diferentes momentos porque dependen de la etapa del ciclo en la que se encuentre el parásito y de las complicaciones que desarrolle. La clínica depende principalmente de 4 situaciones: la fase pulmonar larvaria, la presencia de adultos en el intestino, la aparición de obstrucción intestinal y la migración de adultos hacia otros órganos. Además, los parásitos pueden contribuir a la malnutrición. Por eso la infección intestinal no debe considerarse únicamente como un problema mecánico, sino que también puede repercutir sobre el estado nutricional. Manifestaciones respiratorias y alérgicas.
Estas manifestaciones aparecen después de la infección, cuando las larvas están atravesando el aparato respiratorio. En algunos pacientes son leves y pueden pasar inadvertidas. También pueden confundirse con una infección respiratoria porque los síntomas pueden parecerse a los producidos por otras enfermedades pulmonares. Cuando la invasión larvaria es intensa pueden aparecer tos, expectoración, fiebre y eosinofilia. La eosinofilia refleja una respuesta característica frente al proceso parasitario y alérgico señalado en la imagen. También pueden aparecer manifestaciones alérgicas, especialmente síntomas de tipo asmatiforme. Un detalle importante es que estas manifestaciones alérgicas pueden ocurrir independientemente de la intensidad global de la infección. Es decir, la intensidad de la reacción clínica no necesariamente tiene que ser directamente proporcional al número total de parásitos. Síndrome de Loeffler. Este síndrome está relacionado con fenómenos de hipersensibilidad y alteraciones alérgicas pulmonares producidas durante la migración larvaria. Es más frecuente durante una primera infección, especialmente en personas que se infectan por primera vez o que proceden de zonas donde la ascariasis no es endémica. El paciente puede presentar un síndrome respiratorio agudo. Puede existir febrícula que dura varios días, acompañada de tos espasmódica. También puede aparecer expectoración abundante y, ocasionalmente, hemoptisis, es decir, eliminación de sangre procedente del aparato respiratorio con la tos. Durante la exploración pueden encontrarse estertores bronquiales. También pueden presentarse signos de consolidación pulmonar, lo que hace que el cuadro pueda confundirse con una neumonía atípica. En la radiografía pueden observarse opacidades o infiltrados pulmonares transitorios. La palabra transitorios es especialmente importante, porque estas alteraciones pueden desaparecer en pocos días a medida que las larvas continúan su ciclo y dejan los pulmones. Manifestaciones intestinales. Cuando los adultos ya se encuentran en el intestino delgado, producen irritación mecánica debido a la fricción, sus movimientos y la presión que ejercen sobre las estructuras intestinales. El síntoma más frecuente es el dolor abdominal, que puede ser difuso o localizarse principalmente en la región periumbilical. También pueden aparecer diarrea, meteorismo, náuseas y vómitos. Estas manifestaciones son más frecuentes cuando el parasitismo es intenso. Sin embargo, la imagen recalca que Ascaris no es un productor importante de diarrea. Esto quiere decir que, aunque la diarrea puede aparecer, no constituye necesariamente la manifestación intestinal más característica. Habitualmente se requiere una carga parasitaria considerable para que aparezca sintomatología importante. Sin embargo, incluso un solo parásito puede producir síntomas debido a sus movimientos frecuentes dentro del intestino. Cuando la infección es grave puede aparecer distensión abdominal, producto de la alteración intestinal y de la cantidad de parásitos presentes. Obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal constituye una de las complicaciones más importantes de la ascariasis. Según la imagen, representa aproximadamente el 72% de las complicaciones. En las infecciones intensas, numerosos adultos pueden entrelazarse y formar nudos. Esta masa de parásitos puede producir una suboclusión o una oclusión completa del intestino delgado. La suboclusión significa que todavía existe cierto paso del contenido intestinal, mientras que en una oclusión completa el tránsito queda completamente bloqueado. Clínicamente puede aparecer dolor abdominal, vómitos y meteorismo. También puede existir ausencia de evacuaciones intestinales debido a que el contenido no consigue avanzar adecuadamente. En algunos casos puede encontrarse una masa abdominal palpable. Esa masa puede estar relacionada con el conglomerado de parásitos y la distensión intestinal que se produce alrededor de la obstrucción. La imagen señala que, en zonas endémicas, Ascaris puede representar aproximadamente entre el 5 y el 35% de las obstrucciones intestinales. Finalmente, algunos síntomas pueden desaparecer espontáneamente o después de tratamientos inespecíficos. Esto puede ocurrir cuando los parásitos cambian de posición y dejan de producir temporalmente la alteración mecánica que estaba causando el cuadro. Imagen 5. Migración de los adultos. En esta imagen se profundiza en una característica muy importante de Ascaris lumbricoides. Aunque el adulto normalmente permanece en el intestino delgado, tiene una marcada capacidad de desplazamiento. Esta migración puede aparecer espontáneamente o puede desencadenarse ante determinadas circunstancias. Entre los factores mencionados se encuentran la fiebre, la administración de anestésicos y el uso de medicamentos antihelmínticos, incluidos los benzimidazoles. Esto significa que determinados cambios en el ambiente interno del organismo pueden estimular al gusano adulto para abandonar su localización habitual. Las manifestaciones clínicas dependerán fundamentalmente del órgano hacia el cual migre el parásito. Por esta razón, la ascariasis puede producir cuadros clínicos muy diferentes entre sí. Un paciente puede presentar manifestaciones abdominales, biliares, pancreáticas, respiratorias o incluso expulsar espontáneamente un gusano adulto. Otras localizaciones producidas por la migración.
Cuando los adultos abandonan el intestino y alcanzan otras estructuras pueden originar diferentes complicaciones. Entre las señaladas en la imagen se encuentran la apendicitis, la peritonitis y la pancreatitis. La complicación dependerá de la estructura invadida y del efecto mecánico e inflamatorio producido por el gusano. También puede producirse una migración digestiva ascendente. En este caso, el adulto asciende desde el intestino hacia zonas superiores del aparato digestivo. Esta situación puede provocar vómitos y llegar incluso a producir la salida del parásito adulto a través de la boca o de la nariz. Es una manifestación muy llamativa, pero se comprende mejor cuando recordamos que el adulto tiene movilidad propia y no permanece fijado permanentemente a la mucosa intestinal. Si el parásito alcanza las vías respiratorias, puede comportarse como un cuerpo extraño. Esto significa que su presencia física puede interferir con estructuras respiratorias y provocar manifestaciones relacionadas con la obstrucción o irritación de estas vías. Otra posibilidad ocurre cuando existen perforaciones intestinales o trayectos fistulosos que comunican el intestino con el exterior. En estas circunstancias, los adultos pueden aprovechar esos trayectos y salir espontáneamente por diferentes orificios. Incluso se describe la posibilidad de salida a través del ombligo cuando existe una comunicación anormal hacia esa región. La imagen también destaca la gran tendencia migratoria de estos gusanos. Debido a su movilidad, pueden atravesar pequeños orificios de sondas o dispositivos. Este comportamiento demuestra que las complicaciones de la ascariasis no dependen exclusivamente de la presencia de muchos gusanos, sino también del lugar al que consiga desplazarse un solo adulto. Migración hacia las vías biliares. Las vías biliares constituyen una de las localizaciones migratorias más importantes de los adultos. Cuando el parásito invade el sistema biliar puede producir un síndrome de obstrucción biliar. Clínicamente este cuadro puede parecerse mucho al causado por cálculos biliares. Además, puede acompañarse de colecistitis. Una manifestación característica es el dolor localizado en el hipocondrio derecho. Este dolor suele ser prolongado y puede ser resistente a los analgésicos comunes. Esto se relaciona con la presencia y los movimientos del parásito dentro de las vías biliares. También puede aparecer ictericia. La ictericia se produce cuando la obstrucción interfiere con la salida normal de la bilis y aumenta la acumulación de pigmentos biliares. Puede existir fiebre, especialmente si aparece inflamación o una infección asociada. También puede encontrarse leucocitosis acompañada de neutrofilia, lo cual refleja una respuesta inflamatoria importante y puede sugerir infección secundaria. El paciente puede presentar vómitos y defensa muscular en la región afectada. La defensa muscular representa una contracción involuntaria de la pared abdominal producida por irritación de estructuras internas. Es importante comprender que la ascariasis biliar puede coexistir con cálculos biliares. Por tanto, la presencia de un parásito no excluye la presencia simultánea de litiasis. Los adultos pueden alcanzar diferentes partes del sistema hepatobiliar. Pueden introducirse en el colédoco, los conductos hepáticos, la vesícula biliar e incluso llegar hasta el hígado. Existen determinadas situaciones que favorecen esta migración hacia las vías biliares. Entre ellas se encuentran las alteraciones previas del sistema biliar, la litiasis y antecedentes de cirugía biliar. Estos cambios pueden modificar la anatomía o el funcionamiento de la región y facilitar el desplazamiento de los adultos. Afectación del hígado. Cuando un adulto consigue alcanzar el hígado puede producir daño directo del tejido. La presencia del parásito puede provocar necrosis y posteriormente facilitar el desarrollo de abscesos piógenos de tamaño variable. La necrosis significa muerte del tejido, y sobre esa zona lesionada puede establecerse posteriormente una infección bacteriana. Clínicamente estos abscesos pueden ser indistinguibles de otros abscesos hepáticos. Es decir, solamente por las manifestaciones clínicas puede resultar difícil determinar que el origen está relacionado con ascaris. Entre las principales manifestaciones aparece fiebre. También puede existir dolor en la región hepática o específicamente en el hipocondrio derecho. El hígado puede aumentar de tamaño y ser doloroso a la palpación, produciendo una hepatomegalia dolorosa. Ocasionalmente puede presentarse ictericia. Además, puede observarse leucocitosis y aumento de la eritrosedimentación, indicadores que reflejan la presencia de un proceso inflamatorio. Si el parásito que se encuentra dentro del tejido hepático es una hembra, puede depositar huevos. Estos huevos pueden dispersarse por el parénquima y desencadenar una reacción inflamatoria de cuerpo extraño. Como resultado se forman granulomas alrededor de los huevos. Migración larvaria aberrante. No solamente los adultos pueden producir localizaciones anormales. En algunas ocasiones las larvas pueden desviarse de su ciclo habitual. La imagen explica que ocasionalmente las larvas pueden llegar a la circulación arterial debido a una alteración del ciclo migratorio normal. Una vez dentro de la circulación arterial pueden alcanzar diferentes órganos. Entre las localizaciones mencionadas se encuentran el ojo, el sistema nervioso central y algunas vísceras. Cuando las larvas quedan retenidas en estos órganos pueden desencadenar una reacción inflamatoria y formarse granulomas. Por tanto, estas lesiones no se producen porque allí se complete necesariamente el ciclo normal del parásito, sino porque algunas larvas se desvían y terminan localizadas en tejidos anormales. Localización cerebral. Cuando existe compromiso del sistema nervioso pueden producirse diferentes manifestaciones neurológicas, entre ellas convulsiones.
La explicación aceptada para estas manifestaciones es la migración de larvas. Anteriormente podían proponerse mecanismos relacionados con supuestas toxinas producidas por el parásito, pero la imagen señala que esa explicación por toxinas ha sido descartada. También se aclara un punto importante sobre algunas manifestaciones que popularmente han sido relacionadas con la ascariasis. Por ejemplo, el rechinar de los dientes y el prurito nasal no tienen una explicación claramente establecida que permita atribuirlos directamente a la infección. Se plantea que algunas de estas manifestaciones podrían relacionarse con mecanismos reflejos durante el paso de las larvas por la laringe y la faringe. Sin embargo, esto no significa que exista una relación claramente demostrada en todos los casos. Relación entre fiebre y migración. Este apartado es especialmente importante para no interpretar incorrectamente la clínica. Si durante una enfermedad febril una persona expulsa un gusano adulto, esto no significa necesariamente que Ascaris haya provocado la fiebre. Puede ocurrir exactamente lo contrario. El aumento de la temperatura corporal producido por otra enfermedad puede estimular la migración del adulto. Por tanto, durante cuadros febriles, el cambio de temperatura corporal puede modificar el comportamiento del gusano y hacer que abandone su localización intestinal habitual. También pueden ocurrir migraciones cuando la temperatura corporal disminuye después de la muerte. En estas circunstancias, los adultos pueden desplazarse y llegar a salir por la boca o por la nariz. La secuencia ilustrada al lado derecho recuerda además que la infección comienza con una fase larvaria, posteriormente se forma el adulto y, cuando existen comunicaciones anormales como una fístula umbilical, un adulto puede utilizar ese trayecto y exteriorizarse. Imagen 6. Nutrición y diagnóstico. Esta imagen comienza explicando cómo la ascariasis puede afectar el estado nutricional, especialmente en los niños. Alteraciones nutricionales. En los niños, Ascaris puede interferir con la nutrición principalmente mediante dos mecanismos. El primero consiste en una disminución de la ingesta de alimentos. El niño puede presentar anorexia, es decir, disminución del apetito, y como consecuencia consumir menos alimentos y menos nutrientes de los necesarios. El segundo mecanismo consiste en un menor aprovechamiento de los principales nutrientes, como los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Parte de este efecto se relaciona con el consumo de nutrientes por los propios parásitos. Además, pueden existir pérdidas intestinales secundarias a vómitos y, de manera ocasional, diarrea. Cuando la infección es grave también puede alterarse la absorción intestinal. Esto significa que, aunque el paciente ingiera alimentos, el intestino puede aprovecharlos de manera menos eficiente. Los efectos nutricionales adquieren especial importancia en niños preescolares y escolares cuya alimentación ya es deficiente. En estos pacientes existe menos reserva nutricional, por lo que el impacto de la parasitosis puede ser mayor. La imagen también señala que la desparasitación repetida puede asociarse con determinados beneficios nutricionales. Se ha relacionado con aumento del peso, mejor crecimiento y aumento de los valores de albúmina y de las vitaminas A y C. Sin embargo, cuando se estudia el posible efecto de la ascariasis sobre funciones como el aprendizaje, la concentración, la coordinación, la asistencia a clases y el rendimiento escolar, los resultados son controvertidos. Esto significa que no se ha demostrado de manera consistente una relación significativa entre ascariasis y deterioro de estas capacidades escolares. Por tanto, no debe afirmarse automáticamente que un niño con ascariasis tendrá bajo rendimiento escolar. Diagnóstico. El diagnóstico se realiza principalmente mediante el examen microscópico de las materias fecales con la finalidad de encontrar huevos de Ascaris. Este método es lógico porque la hembra adulta produce una gran cantidad de huevos que finalmente son eliminados con las heces. También puede diagnosticarse la infección mediante la observación directa de adultos expulsados. Algunas personas descubren la infección después de observar un gusano en las heces o después de expulsarlo por otra vía. Los métodos radiológicos también pueden contribuir al diagnóstico, especialmente cuando existen grandes cantidades de parásitos o cuando han migrado hacia determinadas estructuras. Muchas infecciones son asintomáticas. Por este motivo, el diagnóstico puede ser completamente incidental. Por ejemplo, una persona que no presentaba síntomas puede expulsar espontáneamente a un adulto y descubrir así que estaba infectada. También puede diagnosticarse durante un examen coproparasitológico solicitado por otra razón. Examen microscópico. Los huevos pueden comenzar a ser detectables en las heces aproximadamente 40 días después de la infección, según lo señalado en la imagen. Generalmente pueden encontrarse con facilidad porque las hembras producen enormes cantidades de huevos. Además de determinar si existen o no huevos, puede cuantificarse su cantidad. Esta cuantificación se expresa mediante el número de huevos por gramo de heces, abreviado como HPG. El valor de HPG resulta útil porque permite realizar una estimación aproximada de la intensidad de la infección. Por tanto, el examen microscópico no solamente sirve para confirmar la presencia de Ascaris, sino que también puede aportar información sobre la magnitud aproximada de la carga parasitaria. Imagen 7. Intensidad de la infección según huevos por gramo de heces. La imagen clasifica aproximadamente la intensidad de la infección utilizando el número de huevos por gramo de heces.
Una infección leve corresponde a menos de 5.000 huevos por gramo. Una infección moderada corresponde aproximadamente a valores entre 5.000 y 50.000 huevos por gramo. Una infección intensa corresponde a más de 50.000 huevos por gramo. Esta clasificación es aproximada y no representa una medición exacta del número de adultos, pero proporciona una orientación útil. La imagen muestra además una forma aproximada de estimar cuántos adultos podría haber en el intestino. Se divide el número de huevos por gramo entre 2.000. Por ejemplo, conceptualmente, cuanto mayor sea la cantidad de huevos encontrada, mayor suele ser la carga parasitaria estimada. En términos generales, cuando aumenta la carga parasitaria también tiende a aumentar la sintomatología. Sin embargo, existe una excepción importante. Algunas complicaciones graves, especialmente la obstrucción intestinal, pueden no guardar una relación directa con esta estimación. Esto significa que no debe descartarse una complicación importante únicamente porque la cantidad de huevos observados en las heces sea relativamente baja. Situaciones con examen coproparasitológico negativo. Si únicamente existen machos dentro del intestino, el examen coproparasitológico será negativo para huevos. Esto ocurre porque los machos no producen huevos. Por tanto, puede existir infección por adultos y, aún así, no encontrarse huevos en las heces. También puede obtenerse un resultado negativo cuando recientemente se eliminaron los parásitos y todavía no ha transcurrido el tiempo necesario para que una nueva generación de adultos produzca huevos detectables. Por esta razón, cuando la sospecha clínica permanece elevada pero el examen resulta negativo, puede ser necesario repetir los estudios. También pueden emplearse métodos más sensibles o específicos, como la PCR, de acuerdo con lo señalado en la imagen. Identificación de los adultos. Es frecuente que el propio paciente observe el parásito después de expulsarlo y posteriormente lo lleve para su identificación. Cuando se trata de un adulto típico, el reconocimiento suele ser sencillo debido a su tamaño y morfología característica. Sin embargo, cuando el ejemplar es inmaduro o muy pequeño, la identificación puede resultar más difícil. En estos casos puede ser necesario realizar un estudio microscópico del extremo anterior. Una característica clave que permite identificarlo es la presencia de los 3 labios orales característicos de Ascaris. Imágenes radiológicas. Una radiografía simple de abdomen puede mostrar la presencia de Ascaris en determinadas situaciones. Los gusanos pueden visualizarse como estructuras alargadas y serpiginosas dentro del abdomen. Cuando se realiza un estudio intestinal utilizando contraste, el parásito puede aparecer como un defecto lineal de opacidad. Esto sucede porque el contraste rodea al gusano y permite delinear su forma. Algunos parásitos también pueden ingerir contraste. Posteriormente pueden hacerse visibles cuando se elimina el contenido intestinal que los rodeaba. La colangiografía puede utilizarse cuando existe sospecha de afectación de las vías biliares. Mediante este procedimiento puede llegar a observarse Ascaris dentro de los conductos biliares, ayudando al diagnóstico de la ascariasis hepatobiliar. Sin embargo, algunas formas hepatobiliares pueden resultar difíciles de demostrar y llegar a diagnosticarse únicamente durante una cirugía. Ecografía. La ecografía es particularmente útil cuando se sospecha ascariasis hepatobiliar o pancreática. Mediante la ecografía pueden visualizarse parásitos dentro de determinadas estructuras. Pueden aparecer aislados, es decir, observarse uno o pocos gusanos separados. También pueden encontrarse enrollados entre ellos. Cuando existen muchos gusanos agrupados pueden formar una imagen que simule una masa. Por eso se habla de una masa pseudotumoral. El término pseudotumoral significa que la imagen puede parecer un tumor, pero en realidad corresponde a una acumulación de parásitos. Imagen 8. Epidemiología. La ascariasis es una de las parasitosis más ampliamente difundidas. Presenta especial predominio en los niños y constituye una de las principales geohelmintiasis. Cuando hablamos de geohelmintiasis nos referimos a infecciones producidas por helmintos cuyos huevos o formas evolutivas necesitan desarrollarse en el suelo antes de convertirse en infectantes. La mayoría de las infecciones son leves y presentan pocos síntomas. Por tanto, una cantidad considerable de personas infectadas puede desconocer que tiene el parásito. Factores que favorecen su elevada frecuencia. Uno de los factores es su amplia distribución geográfica. Otro factor fundamental es la gran resistencia de los huevos en el ambiente. Esta resistencia permite que permanezcan viables durante periodos prolongados. Las condiciones de humedad, temperatura y características del suelo también influyen sobre su supervivencia y desarrollo. La elevada producción de huevos por cada hembra adulta representa otro elemento fundamental. Recordemos que una sola hembra puede producir una enorme cantidad de huevos diariamente, aumentando considerablemente la contaminación ambiental. La pobreza, la falta de educación sanitaria y las condiciones ambientales deficientes favorecen las reinfecciones frecuentes. Esto significa que una persona tratada puede volver a infectarse si continúa viviendo en un ambiente contaminado y no mejoran las condiciones sanitarias. Los suelos húmedos y cálidos permiten una supervivencia prolongada de los huevos. Por tanto, cuando se combinan humedad, temperatura adecuada, contaminación fecal del suelo y deficiencias de saneamiento, la transmisión puede mantenerse durante largos periodos. Transmisión.
La imagen recalca un concepto fundamental. La ascariasis no presenta una transmisión directa e inmediata de las heces a la boca. Esto se debe a que los huevos recién eliminados en las heces todavía necesitan permanecer un tiempo en el suelo. Durante su permanencia en el suelo se desarrolla la larva dentro del huevo hasta alcanzar el estado infectante. Solo después de este proceso el huevo tiene capacidad para producir infección cuando es ingerido. Por eso el suelo ocupa un lugar central en el ciclo de transmisión. Fuentes frecuentes de infección. Una fuente importante son los alimentos contaminados con huevos infectantes. También puede existir contaminación del agua utilizada para beber. Otra vía importante son las manos sucias contaminadas con tierra. Una persona, especialmente un niño, puede tocar suelo contaminado y posteriormente llevar las manos a la boca. Por eso los hábitos higiénicos son fundamentales para interrumpir la transmisión. Personas con mayor riesgo. Los niños presentan un riesgo especialmente elevado. Esto se relaciona, entre otras razones, con un mayor contacto con el suelo y con hábitos higiénicos todavía en desarrollo. También existe mayor riesgo en personas que viven en condiciones socioeconómicas desfavorables. Las familias numerosas pueden presentar una mayor exposición cuando comparten ambientes con saneamiento inadecuado. Los lugares donde existe saneamiento deficiente también favorecen la persistencia de la transmisión. Además, la ascariasis puede agravar la desnutrición. Esta relación resulta especialmente importante en niños que ya presentan una alimentación insuficiente. Prevención. La prevención se fundamenta en tres grandes pilares: la higiene, el saneamiento ambiental y la quimioterapia preventiva. Estos componentes deben entenderse como medidas complementarias. Tratar solamente a las personas infectadas sin modificar el ambiente permite que las reinfecciones continúen. De la misma manera, mejorar parcialmente la higiene sin disponer de un sistema adecuado para eliminar las excretas tampoco elimina por completo la transmisión. Medidas higiénico-sanitarias. Una medida fundamental consiste en la adecuada eliminación de las excretas. Esto evita que las heces humanas contaminen el suelo y que los huevos del parásito puedan completar allí su desarrollo. También es importante consumir agua potable. Cuando no existe seguridad sobre la calidad del agua, la imagen menciona la utilización de agua hervida. Los alimentos deben lavarse correctamente. Se hace especial énfasis en las verduras y otros alimentos que pueden haber tenido contacto con suelo contaminado. También debe realizarse control de artrópodos y otros posibles vectores mecánicos. Estos organismos pueden transportar material contaminado de un sitio a otro, aunque no formen parte obligatoria del ciclo biológico del parásito. La higiene personal constituye otra medida esencial, especialmente el lavado adecuado de las manos. Además, la prevención requiere mejorar el saneamiento ambiental, aumentar la disponibilidad de agua potable, fortalecer la educación sanitaria y mejorar las condiciones ambientales y culturales que favorecen la transmisión. Estas medidas no deben realizarse solamente de manera ocasional. La imagen recalca que deben aplicarse de forma continua y reforzada. Además, deben implementarse en diferentes niveles: individual, familiar y comunitario. A nivel individual es fundamental mantener una correcta higiene personal y de los alimentos. A nivel familiar deben existir hábitos adecuados de higiene, manejo del agua y eliminación de excretas. A nivel comunitario se requieren medidas de saneamiento, disponibilidad de agua segura, educación sanitaria y estrategias preventivas que disminuyan la contaminación ambiental. Imagen 9. Quimioterapia preventiva. En esta imagen se explica la quimioterapia preventiva de la ascariasis, es decir, el uso periódico de medicamentos antihelmínticos en poblaciones que viven en zonas donde la infección es frecuente. La finalidad no es esperar a que cada persona presente síntomas para tratarla, sino disminuir de manera periódica la carga de helmintos en grupos que tienen una elevada exposición y, por tanto, una alta probabilidad de infectarse o reinfectarse. En las zonas endémicas se plantea la administración periódica de antihelmínticos, especialmente a los escolares y a los grupos considerados de alto riesgo. Los escolares constituyen una población especialmente importante porque están expuestos con frecuencia al suelo contaminado y, además, las infecciones repetidas pueden tener repercusiones nutricionales. El esquema general señalado en el material consiste en administrar un antihelmíntico cada 3 a 6 meses durante varios años. Esto debe entenderse como una estrategia poblacional prolongada. No se trata simplemente de administrar una dosis una vez y asumir que el problema queda definitivamente resuelto, porque la persona continúa expuesta al ambiente donde se encuentran los huevos infectantes y puede volver a infectarse. Para las campañas de tratamiento con dosis única se mencionan 4 medicamentos: albendazol, mebendazol, levamisol y pamoato de pirantel. Estos medicamentos permiten tratar a grandes cantidades de personas de una manera relativamente sencilla, especialmente cuando se utilizan esquemas de una sola administración. Otro aspecto importante es el costo. La disponibilidad de medicamentos genéricos permite que estas intervenciones sean de bajo costo. Esto resulta fundamental en programas comunitarios porque no se está tratando solamente a una persona, sino potencialmente a cientos o miles de individuos.
El material señala que estos programas están especialmente indicados en regiones donde la prevalencia de las geohelmintiasis es superior al 50% o donde las infecciones severas representan al menos el 10%. Estos valores permiten identificar poblaciones en las que la carga de enfermedad justifica una intervención sistemática y repetida. Sin embargo, la quimioterapia preventiva no debe realizarse de manera aislada. Debe acompañarse de educación escolar y familiar. La razón es que el medicamento elimina o disminuye los parásitos presentes en ese momento, pero no elimina los huevos que ya contaminan el suelo ni corrige las condiciones sanitarias que permiten nuevas infecciones. Por eso la educación busca modificar hábitos relacionados con higiene, consumo de agua, lavado de alimentos, manejo de excretas y contacto con suelo contaminado. Eficacia de los programas. Una sola intervención o unas pocas rondas de tratamiento pueden ser insuficientes debido a las reinfecciones. Esto significa que una persona puede responder correctamente al medicamento y quedar inicialmente libre de una parte importante de su carga parasitaria, pero posteriormente volver a ingerir huevos infectantes presentes en el ambiente. Por esa razón, los programas deben mantenerse durante un tiempo prolongado y combinar tratamientos periódicos con seguimiento. El tratamiento periódico disminuye repetidamente la carga parasitaria, mientras que el seguimiento permite valorar si la prevalencia realmente está bajando y si es necesario mantener o modificar las intervenciones. Los tratamientos realizados solamente una vez al año y de manera aislada pueden no producir una reducción significativa de la infección. Esto ocurre especialmente en comunidades donde la transmisión es intensa y la reinfección sucede rápidamente. En cambio, cuando los tratamientos son repetidos y existe vigilancia estricta, sí puede conseguirse una disminución progresiva de la prevalencia. Por tanto, la eficacia del programa depende no solamente del medicamento utilizado, sino también de la continuidad de las intervenciones, la cobertura de la población, el seguimiento y la disminución de las condiciones que permiten la reinfección. Imagen 10. Tratamiento de la ascariasis. Principios generales. El material señala que deben tratarse todos los casos de ascariasis intestinal, incluso aquellos pacientes que no presentan síntomas. La razón es que un paciente asintomático continúa teniendo adultos dentro del intestino y estos parásitos tienen capacidad de migrar. Por tanto, aunque en ese momento no exista dolor abdominal ni otras manifestaciones, sigue existiendo posibilidad de complicaciones relacionadas con la migración. Los antihelmínticos preferidos pertenecen principalmente al grupo de los bencimidazoles. Dentro de este grupo aparecen albendazol, mebendazol y flubendazol. También son efectivos el pamoato de pirantel y la ivermectina. Una característica práctica importante es que muchos de estos tratamientos pueden administrarse en dosis única. Esto facilita el cumplimiento del tratamiento, especialmente en campañas masivas. La piperacina ocupa una posición particular. Según el material, está especialmente indicada cuando existe obstrucción intestinal o cuando existe riesgo de migración de los parásitos. Más adelante, en la imagen 11, se explica detalladamente por qué su mecanismo de producir parálisis flácida puede resultar útil en determinadas situaciones. Cuando existe parasitosis intensa, después del tratamiento puede eliminarse una gran cantidad de gusanos adultos. Esto es importante porque en un paciente con una carga parasitaria elevada no necesariamente se eliminará un solo parásito, pueden expulsarse numerosos ejemplares. En las zonas endémicas se plantea repetir el tratamiento aproximadamente 1 a 2 meses después. La explicación es que durante el primer tratamiento pueden existir larvas todavía realizando su ciclo migratorio. Posteriormente esas larvas pueden regresar al intestino y convertirse en adultos. Una nueva administración permite actuar sobre esos parásitos que todavía no eran adultos intestinales durante el primer tratamiento. Bencimidazoles. Los bencimidazoles tienen un amplio espectro frente a nemátodos intestinales y generalmente presentan buena tolerancia. La mayoría presenta poca absorción intestinal. Esto significa que una proporción importante del medicamento permanece dentro de la luz intestinal, donde se encuentran los helmintos. Su mecanismo de acción está relacionado con la alteración del metabolismo energético del parásito. Los helmintos necesitan utilizar glucosa para mantener sus reservas energéticas. Los bencimidazoles disminuyen la utilización de glucosa por el parásito. Como consecuencia, progresivamente disminuyen las reservas de glucógeno. El glucógeno funciona como una reserva energética. Cuando estas reservas disminuyen, el parásito tiene cada vez menos capacidad para producir energía. Posteriormente disminuye la disponibilidad de ATP. El ATP representa una fuente fundamental de energía celular. Cuando el ATP se reduce progresivamente aparece un agotamiento energético. Finalmente, el helminto pierde la capacidad de mantener adecuadamente sus funciones metabólicas y muere. Por tanto, el proceso no necesariamente ocurre de manera instantánea. Primero se altera el aprovechamiento de glucosa, después se agota el glucógeno, disminuye el ATP y finalmente aparece el agotamiento energético y la muerte del parásito. El material también señala que los adultos no se eliminan inmediatamente después de administrar el medicamento. Esto es coherente con el mecanismo descrito, porque se necesita tiempo para que el deterioro metabólico produzca la muerte y posterior eliminación del helminto. Ocasionalmente, después del tratamiento, algunos adultos pueden desplazarse y salir por la boca o la nariz.
Es importante recordar esta posibilidad porque puede resultar muy llamativa para el paciente. Esquemas con benzimidazoles. Para el Bendazol, el esquema presentado es de 400 mg por vía oral en dosis única. Para Mebendazol se presentan dos posibilidades. Una es administrar 100 mg por vía oral cada 12 horas durante 3 días. La otra es administrar 500 mg por vía oral en dosis única. Para Flubendazol también se presentan dos esquemas. Puede utilizarse 300 mg al día durante 2 días o 500 mg por vía oral en dosis única. Estos esquemas deben diferenciarse claramente porque no todos los benzimidazoles presentan exactamente la misma pauta de administración. El material recalca que albendazol y mebendazol se encuentran entre los benzimidazoles más utilizados y que incluso pueden emplearse en tratamientos masivos. También señala que, pese a su utilización amplia en seres humanos, en el material no se describe una resistencia conocida importante, aunque se considera que teóricamente podría aparecer. Embarazo y niños. En mujeres embarazadas, el material plantea que los beneficios de tratar la helmintiasis pueden llegar a superar el posible riesgo fetal. También especifica que el riesgo es menor cuando el tratamiento se inicia a partir del segundo trimestre. Este punto debe interpretarse con cuidado porque durante el embarazo siempre debe valorarse individualmente la relación entre beneficio y riesgo. En niños menores de 2 años, el material señala que estos medicamentos pueden utilizarse y que no se observaron efectos adversos superiores a placebo según la información presentada. La justificación mencionada es la repercusión que puede tener el parasitismo sobre la nutrición infantil. Por tanto, el beneficio potencial del tratamiento debe relacionarse con la prevención de las consecuencias nutricionales producidas por infecciones persistentes. Pamoato de pirantel. El pamoato de pirantel es otro medicamento eficaz frente a la ascariasis. La imagen señala una curación cercana al 100%. La dosis presentada es de 10 mg por kilogramo por vía oral en dosis única. Este medicamento tiene escasa absorción intestinal. Por tanto, gran parte de su acción ocurre dentro del propio intestino, donde se encuentran los adultos. Su mecanismo se relaciona con la actividad neuromuscular del parásito. El pamoato de pirantel inhibe la función neuromuscular normal del helminto y produce una parálisis espástica. Cuando hablamos de parálisis espástica significa que el músculo del parásito queda persistentemente contraído y pierde la capacidad de realizar movimientos coordinados normales. Esta inmovilización también disminuye la posibilidad de que el gusano migre durante el tratamiento. Esto es clínicamente importante porque una de las complicaciones de Ascaris es precisamente la migración de adultos hacia vías biliares, páncreas y otros órganos. Entre las ventajas mencionadas está su estabilidad frente a la humedad, la luz y la temperatura. También tiene bajo costo, lo que favorece su utilización en contextos donde se requiere tratar grandes poblaciones. Raramente produce síntomas intestinales importantes. Además, según el material presentado, no se conocen efectos adversos específicos durante el embarazo. Imagen 11. Piperacina. La piperacina es un antihelmíntico caracterizado en la imagen como un medicamento de acción rápida y bajo costo. Su importancia particular en la ascariasis está relacionada con la forma en que paraliza al parásito. Mecanismo de acción. La piperacina bloquea la acción de la acetilcolina a nivel de la unión mioneural del helminto. La unión mioneural es el punto funcional donde la señal nerviosa controla la actividad muscular del parásito. Al bloquear esta función, el gusano pierde su capacidad normal para contraer la musculatura. Como resultado aparece una parálisis flácida. Parálisis flácida significa que el gusano queda inmóvil y relajado, en lugar de permanecer rígidamente contraído. Una vez paralizado, el parásito deja de mantener sus movimientos habituales y puede ser desplazado hacia el exterior mediante el peristaltismo intestinal normal. Por tanto, la piperacina no depende únicamente de matar inmediatamente al gusano. Su efecto fundamental consiste en inmovilizarlo para que el propio movimiento fisiológico del intestino facilite su eliminación. Indicaciones especialmente importantes. La piperacina se considera especialmente útil cuando existe sospecha de migración de adultos. También puede utilizarse cuando existen numerosos parásitos formando nudos y existe riesgo de obstrucción intestinal. La lógica de su utilización en estas circunstancias es que la parálisis flácida reduce la actividad motora del gusano. Al disminuir los movimientos del parásito se intenta facilitar una eliminación progresiva mediante el peristaltismo. El material presenta una advertencia muy importante. No debe administrarse simultáneamente con pamoato de pirantel. La razón señalada es que ambos medicamentos producen parálisis del parásito. Aunque el tipo de efecto neuromuscular no es exactamente igual, el material indica que no deben utilizarse simultáneamente. Esquema habitual de piperacina. La administración se realiza por vía oral, habitualmente utilizando un jarabe con una concentración aproximada del 10 al 20%.
Uno de los esquemas presentados es 50 mg por kilogramo, día durante 5 días. Otra posibilidad es administrar 75 mg por kilogramo por vía oral en dosis única. Es importante distinguir ambos esquemas, porque uno utiliza tratamiento durante varios días mientras que el otro emplea una única administración. Obstrucción o subobstrucción intestinal por Ascaris. En los casos de obstrucción o subobstrucción intestinal, la imagen presenta un manejo específico. Se realiza aspiración gástrica continua. Junto con ello se administran 30 ml de piperacina al 10% a través de una sonda. La aspiración gástrica busca mantener descomprimido el aparato digestivo mientras se aborda la obstrucción. La piperacina, por su parte, produce la parálisis flácida de los gusanos. Una vez que la obstrucción se ha resuelto, el material señala que debe continuarse el tratamiento por vía oral. Por tanto, existe una diferencia entre el manejo durante la obstrucción activa y el tratamiento posterior una vez que el tránsito intestinal ha mejorado. Invasión del colédoco. Cuando Ascaris invade el colédoco, el material presenta diferentes posibilidades terapéuticas. Una opción es utilizar piperacina. Otra alternativa consiste en realizar extracción endoscópica del parásito utilizando una pinza. En este caso se busca retirar directamente el gusano del conducto biliar. Si el problema no puede resolverse de esta forma o la situación clínica lo requiere, puede considerarse tratamiento quirúrgico. Por tanto, en la invasión del colédoco el tratamiento puede ser farmacológico, endoscópico o quirúrgico según las características del caso. Toxicidad de la piperacina. La piperacina tiene un margen terapéutico amplio y la toxicidad es poco frecuente. Sin embargo, el riesgo aumenta en personas con insuficiencia renal. Esto se relaciona con la dificultad para eliminar adecuadamente el medicamento. Si la función renal está deteriorada, el fármaco puede acumularse y aumentar la posibilidad de efectos tóxicos. Las sobredosis son especialmente importantes en niños. Entre las manifestaciones descritas aparecen náuseas, vómitos y diarrea. También pueden presentarse alteraciones neuromusculares y neurológicas. Puede aparecer incoordinación muscular. También puede presentarse ataxia, que corresponde a una alteración de la coordinación de los movimientos. Puede existir vértigo. También se describe dificultad para hablar. Otro posible efecto es la debilidad muscular. Pueden aparecer contracciones mioclónicas, es decir, movimientos musculares breves e involuntarios. En personas predispuestas, estas alteraciones pueden llegar a desencadenar convulsiones. El material recalca que los síntomas pueden ser intensos, pero generalmente son transitorios y suelen desaparecer sin dejar secuelas. Contraindicaciones. La piperacina está contraindicada en pacientes con enfermedad o insuficiencia renal. Esta contraindicación se relaciona con el riesgo de acumulación del medicamento y toxicidad. También se considera contraindicada en pacientes epilépticos, debido a la posibilidad de producir manifestaciones neurológicas y favorecer convulsiones. Según el material presentado, no se señala una contraindicación específica relacionada con el embarazo ni con la edad infantil. Ivermectina. Finalmente, la imagen presenta la ivermectina como otro medicamento útil en la ascariasis. La dosis indicada es de 200 microgramos por kilogramo por vía oral en dosis única. Es importante prestar atención a la unidad, porque en este caso se utiliza microgramos por kilogramo y no miligramos por kilogramo. Según el material, la ivermectina es útil para la ascariasis. Sin embargo, la misma imagen especifica que, de acuerdo con este material, no resulta útil para la tricocefalosis ni para la suncinariasis. Con esto terminamos el tema. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Espero que esta explicación te haya ayudado a comprender el tema de una manera ordenada y profunda. No olvides suscribirte para continuar estudiando los siguientes temas y seguir aprendiendo medicina juntos.